tema que he puesto de relieve con la carta a los romanos, que la opción cristiana no fue ni pedirle permiso a Roma, que no le pidió permiso, porque pensaba que para predicar el Evangelio y hacer iglesia no necesitaba pedirle permiso a Roma, y no lo hizo, repito esto. Y sin embargo, pide a los suyos, como dice esta carta a los romanos, que sean fieles a Roma, que acepten el imperio, que no son una alternativa política militar al imperio, que son una alternativa humana, pero no político, militar, económica en sentido externo, que no van a tomar el poder, sino que van a ofrecer un camino de humanidad dentro de un imperio romano, pero también fuera del imperio romano, porque salen muy pronto de las fronteras del imperio romano y llegan por Oriente en 20-30 años a las zonas actuales del califato islámico en el norte de Irak. Llegan muy pronto, aunque de forma básica se instalan en el imperio romano. Fue una suerte o una desgracia que Pablo no empezara en el imperio romano, sino que cuando tiene la experiencia en Damasco, empieza yéndose ¿a dónde? A Arabia, dice él. Y estuvo 3 años en Arabia. Y nos gustaría saber lo que hizo por allá. Pero vuelve otra vez a Damasco, se escapa de Damasco, sube a Jerusalén, ve en Jerusalén a Pedro y a Santiago y empieza un camino en Occidente. Un camino en la actual Turquía, en Grecia y en Roma, tendiendo hacia España, aunque no se sabe si llega o no. En la reflexión final quedaba abierto el tema de la autoridad cristiana. Una autoridad que Jesús define en el Evangelio de Marcos diciendo los que mandan. No dice los que mandan, sino los que parecen mandar. Con lo cual está diciendo algo muy interesante. Esos que dicen mandar, parecen mandar. No tienen verdadera autoridad. Los que parecen mandar someten y encima se hacen llamar bienhechores. No sea así entre nosotros, sino que cada uno sirva a los demás. Cada uno hágase el más pequeño para servir a los demás. En este contexto había surgido la pregunta por el poder de los ministros cristianos. Es una pregunta que necesitaría un curso largo, complejo, que no se resuelve teóricamente, sino que se resuelve en la práctica, porque teóricamente hay opiniones distintas muy difíciles de compaginar. Piensan distinto muchos grupos protestantes, católicos y ortodoxos. La verdad, ¿dónde está? La verdad está en el camino que mejor extienda el Evangelio, donde al principio, en la primitiva iglesia, se apela a 3 autoridades. Hay una iglesia muy importante que apela como autoridad a Santiago, una iglesia que ha terminado de alguna manera desapareciendo, la iglesia judeocristiana. En el Evangelio de Tomás se dice: cuando haya un problema en la iglesia, acudid a resolverlo ¿a dónde? A Santiago. Él os dirá lo que tenéis que hacer. Esa es la visión que está en el fondo de la carta de Santiago también, aunque no lo dice así, que es una carta del Nuevo Testamento. En el conjunto del Nuevo Testamento hay 3 autoridades que han tenido gran importancia. La primera ha sido la de Pablo, que ha aparecido en el Nuevo Testamento como el auténtico promotor de la Iglesia. Y así le presenta la carta a los Efesios, entre el capítulo 1 y 2. En la carta a los Efesios dice Pablo, o el autor de la carta a los Efesios, que él, Pablo, ha sido escogido por Dios. Él, el último de todos, ha sido escogido por Dios
para anunciar la revelación definitiva del fin de los tiempos, que es la Iglesia como medio y camino de salvación para todos los pueblos. De manera que conforme a la carta a los Efesios, la Iglesia es básicamente paulina. Y eso es lo que tiende a decir un tipo de protestantismo, quedándose más bien en esa línea. Pero unos años después, muy pronto, quizá al mismo tiempo, el Evangelio de Mateo, yo creo que respondiendo a Pablo, no lo puedo demostrar, aunque le he dedicado medio libro de comentario a Mateo que tengo por ahí escrito, creo que en la iglesia de Mateo dice, contestando a Pablo, pero sin criticarle, dice, añade en el lugar de la confesión de Pedro aquella frase famosa donde Jesús le responde a Pedro, tú eres Pedro. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Es Dios el que te lo ha revelado. Tú eres Pedro y yo te digo que sobre esta piedra fundaré mi iglesia y las llaves del reino de los cielos te las daré, etcétera, etcétera. O sea que la iglesia en línea de Mateo apela al testimonio de Pedro. Este es un tema discutido. Estas palabras las dijo Jesús. Cada uno dirá lo que piensa. Mi opinión humilde es que estas palabras no las dijo el Jesús histórico, son de la Iglesia Pascual, que frente a, o para completar lo de Pablo, dice que la Iglesia ha de fundarse en el testimonio de los 12 y básicamente de Pedro, que es el que ha garantizado la unidad de la Iglesia. Por tanto, tenemos una doble perspectiva. La perspectiva petrina, tomada de Mateo 16, y la perspectiva paulina, tomada de Efesios, capítulo 1. Las dos son verdaderas, y la Iglesia ha unificado ambas. Y ha dicho que la Iglesia, por un lado, es paulina, apostólica. Sin Pablo no podría la Iglesia haber sido lo que ha sido, pero por otra parte es petrina. Está fundada en el testimonio de Pedro. Pero finalmente, cuando añaden en el Nuevo Testamento el Evangelio de Juan, añaden una última autoridad, que es la de Juan, el discípulo amado. Y Juan acepta a Pedro, pero no se somete a Pedro. Según el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro, me amas, me amas, me amas, apacienta mis ovejas. Y cuando se va Pedro con Jesús, mira para atrás y dice, oye Jesús, ¿y este qué? ¿Recordáis, no? ¿Qué pasa con este discípulo amado? Y dice Jesús, tú déjale. Déjale hasta que yo vuelva. ¿Está claro? Déjale. Por tanto, en la iglesia hay un lugar también para una iglesia que acepta a Pedro, pero que de alguna manera quiere dirigirse por el testimonio del discípulo amado. Yo os he dicho antes que el sacerdocio clave de la Iglesia es el sacerdocio de todos los creyentes, que es que nosotros somos hijos de Dios, que nuestra vida es una alabanza dirigida a Dios, que el auténtico sacrificio no es matar corderos ni sacrificarse uno, sino amar en plenitud y en grandeza a Dios en comunidad. Aunque son importantes que haya un tipo de ministros, sacerdotes ministros en la Iglesia, y eso ha surgido de una manera fuerte ya casi desde el principio, pero sobre todo a lo largo del siglo II, después de Jesús, del siglo II. En el Nuevo Testamento no está definido el tipo de ministerios que hay en la Iglesia. Repito, el Nuevo Testamento no define, no fija los ministerios de la Iglesia. Esos se fijan en el siglo II, ya fuera del Nuevo Testamento, que es importantísima la fijación básica de los tres ministerios que terminan siendo dos, episcopal, presbiteral y de diaconía. En un principio andan mezclados. Hay iglesias donde no hay obispos, hay presbíteros. Hay iglesias donde hay obispo. ¿Qué tipo de iglesia es más importante? Una iglesia con una autoridad colegiada, un grupo de presbíteros, un senado. En cada iglesia un senado. ¿O es más importante una iglesia donde hay autoridad de uno,
autoridad monárquica de un episcopo. ¿Cómo se han vinculado ambas perspectivas? No es fácil tratarlo históricamente, pero han terminado vinculándose. La impresión es esta, no con seguridad, pero es esta. Las iglesias de tipo más griego han optado por un tipo de autoridad, es decir, de dirección eclesial de uno al que se le encarga que administre las cosas de la iglesia, sin llamarle sacerdote, ¿eh? Es episcopos, es decir, vigilante y animador, no sacerdote. No sé si me explico. El obispo, como obispo, no es sacerdote. Es sacerdote como creyente, como cristiano. Como obispo es una especie de animador comunitario. Hay otras iglesias de tipo más judío que tienen en la cabeza de la iglesia un grupo de presbíteros, es decir, de senadores, de personas de cierto prestigio, que no son sacerdotes, son presbíteros. Repito, son sacerdotes en cuanto cristianos, pero en cuanto ministros no son sacerdotes, son eso, presbíteros. Se han unido ambas perspectivas. En un momento determinado se vio importante que entre los presbíteros hubiera uno que tuviera de alguna manera la representación eclesial. Esto no lo han admitido las iglesias presbiterianas, llamadas calvinistas, tan importantes en la tradición escocesa, holandesa, norteamericana también, donde la iglesia es básicamente una reunión con autoridad colegiada y nombran cada tanto tiempo un obispo como delegado. Terminó en el siglo II, a finales del siglo II, uniéndose a ambas perspectivas y se logró una autoridad que fuera, por un lado, monárquica, un supervisor, obispo, y una autoridad colegiada, como se llama, grupo de presbíteros, que en principio hasta el siglo III, repito, no son sacerdotes como tales, el sacerdocio pertenece a la comunidad entera, pero después se puso de relieve el hecho de que también ellos, y de un modo especial, su autoridad no se puede separar del sacerdocio común de los fieles. Una de las paradojas más bonitas de la Iglesia es que la Iglesia romana, que después ha sido la Iglesia a la que pertenecemos, una Iglesia que a mí me parece espléndida en todos los sentidos, la Iglesia romana fue un poco atrasada y hasta el siglo II, bien avanzado el tiempo, no tuvo obispos, tuvo un grupo de presbíteros. Repito esto. En el principio la Iglesia romana no era una iglesia episcopal, era una iglesia presbiteral. Y cuando escribe Ignacio de Antioquía todas las cartas a las iglesias donde escribe, a la Odisea y a Pérgamo, si tienen obispo, dice, saludadme al obispo. Pero a Roma no saluda al obispo. ¿Por qué? Porque no lo hay. Después sí, después en Roma habrá un obispo que, como representante, se dice, de la venida de Pedro a Roma, toma como la especie de presencia de Pedro en el conjunto de las comunidades. Un tema genial, importante, del cual yo me siento muy contento dentro de esta determinada iglesia romana. Una iglesia que en sí es católica, universal, apostólica, está fundada en los enviados de Jesús, a ver cómo es, una iglesia católica, apostólica, una y santa. Lo de romana está añadido, no pertenece al credo, ¿verdad? Pero está bien que sea también romana. Este es el esquema que triunfa a través de Ignacio de Antioquía y de otros. Un esquema muy, muy bonito. Y creo que no hay ninguna razón para quitarle a la Iglesia esta estructura, por un lado, llamarle monárquica, una persona representa a la Iglesia, y por otra parte una estructura colegiada, donde hay un colegio de presbíteros. Y no hay ninguna razón para no ver en el futuro la posibilidad de que los ministros de la Iglesia sean varones o mujeres, ninguna. De tal manera que visto desde hoy, parece ya una falta de humanidad y de sentido que no se vea claro que las tareas eclesiales son las mismas para varones y mujeres. Pero no os preocupéis, esto ya irá viniendo con el tiempo. Yo tengo una de mis amigas que se ha hecho presbítera de la Iglesia. Bueno, yo le digo, bendito sea Dios. Pero si quieres ser presbítero de la Iglesia en competencia con los presbíteros de esta manera,
les ha ordenado uno de estos obispos que andan siempre por ahí, un poquitín, pues, que no andan medio efebrianos y así, ¿verdad? Digamos, yo creería que estas cosas hay que hacerlas con tiempo, con humor, con muchísima caridad, y que el tema no es que las mujeres sean presbíteros o obispos para tener poder, eso es malo. Y los que critican a las mujeres que quieren ser presbíteros o obispos porque tienen poder, hay que decirles, y tú, como varón, si buscas presbiterio o buscas episcopado por poder, te equivocas también. Entonces tenemos que volver a la raíz del Evangelio. ¿Y en la raíz del Evangelio qué está? En la raíz del Evangelio está Jesús. La vuelta a Jesús, la vuelta al sermón de la montaña. Y volver a empezar humildemente. Y esta historia la han estudiado muy bien muchos autores. Quizá el que mejor la estudió fue un protestante llamado von Campenhausen, que fue un hombre benemérito en todos los sentidos, donde él demuestra, yo creo que históricamente bien, que el tema de la fijación de la autoridad de presbíteros y obispos lo termina dando no la celebración eucarística, que la celebración eucarística siguió bastante tiempo en manos de quien estuviera de alguna manera en la comunidad, varones o mujeres, pero hubo necesidad en la Iglesia de ver quiénes estaban dentro de la Iglesia. Y hubo necesidad de, ¿se puede admitir en la Iglesia a todos y más? ¿O hay que decir que hay unos límites? Y que el que rompe ciertos límites está rompiendo la Iglesia. Es un tema que ya está en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Si hay algún hermano que venga contra ti, decir algún hermano que rompe la Iglesia. ¿Está claro? Si hay algún hermano que rompe esencialmente la Iglesia. ¿Quién es ese que rompe esencialmente la Iglesia? Y al que hay que decirle, mira, oye, tú, pues, si nos vemos en la calle tomamos una cerveza, pero tú no, así no puedes ser Iglesia. Pues si hay una persona así, vete tú y habla con él primero, ¿verdad? Si ves que no te escucha y demás, pues busca otro y habláis con él. Y si no os escucha, ponéis el tema en manos de quién? De la asamblea, de la comunidad, y lo resolvéis. Y no apela ni a obispo superior ni a papa. Cada iglesia tiene que saber que hay cosas que son de fuera de iglesia. No quiere decir que se mate al que está fuera de la iglesia, como se ha hecho a veces con la Inquisición en tiempos posteriores. Eso es totalmente anticristiano. Al que se le dice que no eres iglesia, hay que quererle. Y hay que rezar por él. Y hay que ayudarle a vivir. Pero hay que decirle, mira, este tipo de conducta no cabe dentro de la iglesia. Y que Dios te salve a su manera. Pero es difícil. Es muy, muy difícil. Y aquí estamos. Y en este momento, estos temas son bastante urgentes en las iglesias y vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Ya os he dicho que yo no veré cómo van las cosas, pero bueno. Y seguimos ahora con la última lección, que voy a decir en media horita y dejo el resto para mañana como conclusión. El último tema es, ¿verdad que lo que decía San Pablo era verdad, verdad, verdad? ¿Sí o no? Lo que decía San Pablo, o el comentarista de Pablo en Romanos 13, iba a misa. ¿Se puede decir eso? Iba a misa significa hay que aceptarlo. Pero después de decir eso, la Iglesia aceptó también, junto a la carta a los romanos, aceptó en el canon un libro llamado Apocalipsis de Jesucristo. Y en ese libro, Apocalipsis de Jesucristo, se dicen cosas muy distintas, que son también verdad. Muchos vieron el problema del Apocalipsis, de tal manera que durante un par de siglos, 3 siglos, hubo muchas iglesias que no aceptaron el Apocalipsis en el canon, porque les parecía que iba en contra de Pablo y que iba en contra de ciertas cosas de Mateo. Pero al final la iglesia muy sabia dijo, también el Apocalipsis. La iglesia que no acepta el Evangelio de Tomás, os he dicho a la mañana, ¿verdad? Acepta, sin embargo, el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro, en algún sentido, más interesante de todos los que se escriben en la iglesia. Un libro poderoso, un libro al mismo tiempo que poderoso, peligroso. Un libro de una comunidad de profetas que
queriendo vivir austeramente el Evangelio, de la zona de Asia Menor, el que escribe el Apocalipsis o aquel en cuyo nombre se escribe está deportado en una isla llamada Patmos, sabéis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le ha parecido a la autoridad que era un hombre que creaba problemas, y él escribe un libro lleno de imágenes sobre la forma de vivir la Iglesia y la forma de entender el fin de los tiempos. Y el Apocalipsis tiene, si no me equivoco yo mucho, la mejor descripción económico-social del mundo que se ha escrito en tiempo antiguo hasta hoy. Es un libro de imágenes, de visiones, visionario, en la línea del libro de Daniel, en la línea de algunos capítulos de Ezequiel, en la línea de algunos capítulos de Zacarías,